La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestros suelos sagrados. Lo llamaron Vladimir en honor a Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, el fundador del Partido Comunista Ruso y arquitecto del Estado soviético. Desde el 24 de octubre de 2014, hace más de una década, es el mandamás de la estructura militar de Venezuela. Tiene a su mando a más de 150.000 efectivos en la aviación, el ejército, la armada y la Guardia Nacional. Algunos de esos uniformados han sido señalados por reprimir al pueblo que juraron proteger, y Padrino, a su vez, es acusado de proteger a los represores. Nuestro comandante en jefe ha ordenado un despliegue importante de más de 5.000 hombres en un área aproximada de 10.000 kilómetros cuadrados. Este apasionado de la música venezolana, hijo de un comunista que fue analista de sistemas y una profesora de escuela, es el jefe militar que no quería ser soldado. Es el escudo del chavismo que ha vivido sin Hugo Chávez, que respira sin Nicolás Maduro y que ahora busca oxígeno con el aterrizaje forzoso de Delcy Rodríguez a la presidencia. Las tormentas no lo tumban y, sin embargo, se le sigue acusando, entre otras cosas, de abuso de poder y de vínculos con el narcotráfico. En el segundo capítulo de Perfil Sonoro hablaremos de Vladimir Padrino, el militar que dice conocer las entrañas del monstruo y por el que Estados Unidos ofrece $15 millones. Bienvenidos. Estoy seguro, por supuesto, que yo al entrar a los Estados Unidos y haber estado cursando estudios allí e intercambio de instructores allí, tareas en la escuela de infantería, bueno, estoy seguro que ellos hicieron un registro completo de mi perfil y ahí quedé registrado completamente con todos los detalles de mi personalidad, de mi trayectoria, de mi tendencia política, etcétera, de todos los detalles pues, que ellos pueden haber recogido de mí. Mira, Vladimir. La voz es del general Vladimir Padrino, quien en una entrevista que sostuvo en marzo del 2021 con Ernesto Villegas, el actual ministro de Cultura de Venezuela, parafraseó al escritor, ideólogo y revolucionario cubano José Martí, para señalar que a mediados de los años 90 había conocido las entrañas del monstruo. Como lo fue para Martí, para Padrino, Estados Unidos era y es el monstruo que había que comprender desde adentro para descifrarlo y enfrentarlo. Y algo así hizo en 1995 cuando estuvo en una escuela militar en Estados Unidos para recibir un curso de infantería avanzado y otro de operaciones psicológicas. Oficiales que normalmente sobresalían en los cursos de capacitación en la Fuerza Armada siempre optaban a una beca. Normalmente eso era direccionado siempre hacia los Estados Unidos. Ocurrió, bueno, que yo quedé primero en el orden de mérito en el curso avanzado de infantería y me correspondió ir a hacer curso de infantería, avanzado de infantería en Fort Benning. Estando allá, bueno, también pasé a la Escuela de las Américas. Una cosa era la Escuela de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, está en Fort Benning, y la Escuela de las Américas, que también tiene su sede en el mismo Fort Benning. Pasé a la Escuela de las Américas a hacer curso de operaciones psicológicas y curso de preparación para instructor. Fueron dos cursos muy simples. El curso de infantería, bueno, curso, el mejor era el nuestro. Aprendí la cultura de vocación de poder expansionista, colonialista de los Estados Unidos. Al hacer el curso de operaciones psicológicas veía el trasfondo de cuál era la intención de producir cambios en las mentes, en la mentalidad de los pueblos, y eran instrumentos de dominación. Eso me permitió a mí conocer bien a la doctrina de los Estados Unidos y, por supuesto, aproveché el tiempo. Las escuelas militares allá tenían convenios con las universidades y yo solamente tenía que bajar de un piso del aula de clase o a otra aula de clase abajo, donde había un convenio con una universidad, en este caso la Universidad de Troy, Alabama, y completé un máster en ciencias gerenciales
me acuerdo que fue con mucho sacrificio porque el tiempo no me alcanzaba para hacer las dos cosas, pero lo logré. Logré completar el máster en ciencias gerenciales y me traje eso de retorno. Mira, y estando allá, Ese Vladimir, que en Estados Unidos dice haber descubierto personalmente las intenciones del tío Sam, desde niño venía alimentando un espíritu cáustico contra las políticas norteamericanas. Nació el 30 de mayo de 1963 en la parroquia Santa Rosalía en Caracas, Venezuela. Allí, su padre José Manuel Padrino Renaud, un comunista y analista de sistemas, quien lo llamó Vladimir en honor a Lenin, sembró en el niño las primeras semillas del hombre que hoy se define como socialista y profundamente antiimperialista. Porque es que yo siempre me acercaba más vamos a decirlo así, a los viejos. No es que no compartía con la juventud, pero cada vez que había una oportunidad para yo escuchar a mi papá, a mis tíos, a la gente mayor, yo siempre me acerco, o me acercaba y me sigo acercando, a la gente que tiene más experiencia, a la gente que me puede aportar conocimiento, y soy oído siempre, escuchando para aprender, y escuchándolo siempre, a él, bueno, se me quedaron trazas, y no te puedo negar que después que conocí al comandante Hugo Chávez, se reafirmó ese germen que venía por dentro, ese germen revolucionario, y bueno, terminé defendiendo, por supuesto, los postulados de la revolución de independencia nuestra en primer lugar, de la revolución bolivariana que encarnó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y de todos sus postulados, del socialismo del siglo XXI, creo en eso. el corrido de caballería, escrito por el gran poeta Andrés Eloy Blanco, que se llama Maizanta. Maestro o maestros, con un 6 por derecho. Es difícil hablar de la historia de Vladimir Padrino sin hacer referencia al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. La escena se desarrolla en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. En un acto de gobierno, Chávez camina por el escenario, pide a los músicos un 6 por derecho, una variante del joropo llanero. Prueba sonido, se apropia del escenario. Por unos instantes guardará en el armario al político y militar y dejará salir al Chávez cantante, al Chávez más histriónico. Lo ovacionan. Canta La leyenda de Maizanta, un corrido llanero tradicional venezolano que narra la historia de Pedro Pérez Delgado, un guerrillero y una figura mítica en la resistencia popular en los llanos, a quien Chávez llamaba abuelo. Y hablamos de Chávez y de su obsesión por el joropo y la revolución, primero, porque Vladimir Padrino comparte ambas pasiones. Y segundo, porque es una excusa para hablar de la influencia que tuvo el expresidente en la figura que hoy amasa parte del poder militar en Venezuela. Pedro Pérez Delgado. En fila india. Yo la escuché siendo cadete de primer año, los años 80, finales de los 80, 81. Comienzos. Yo ingresé en el 80 a la Academia Militar. 80, 81 era la primer teniente, lo que era tenientes antes. Estaba allí, oficial de planta en la academia, y tuve nuestro primer contacto. Y siempre Chávez figuró pues en su liderazgo. ¿Fue tu profesor? Su verbo encendido, fue mi profesor, fue mi orientador. No pocas veces fueron las ocasiones que en el patio de armas, en el patio de formación, Hugo Chávez nos hablaba de Maizanta, de Bolívar, de Miranda, de Sucre, y allí se fue sembrando, pues, se fue sembrando. Después nos fuimos acercando mucho más, especialmente después del 4 de febrero de 1992. Después de esa fecha,
nos fuimos acercando un poco más y bueno, yo quedé enamorado siempre pues de su pensamiento, de su carácter revolucionario, de su perseverancia, de su resiliencia. Era un ejemplo, una luz para toda la Fuerza Armada, no solamente para mí. Yo tuve la dicha de tenerlo cerca en la Academia Militar de Venezuela, entonces Academia Militar de Venezuela, y bueno, de eso me siento muy feliz. Bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de agua. Ese 4 de febrero de 1992, del que habla Padrino en su charla con Ernesto Villegas, un grupo de militares liderados por el entonces teniente coronel Hugo Chávez planeó sacar del poder al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El plan era ambicioso: tomarse los cuarteles estratégicos en Caracas, Maracay, Maracaibo y Valencia. Pero la reacción fue inmediata. Las tropas, leales al gobierno, repelieron a los rebeldes. El intento se vino abajo más rápido de lo que muchos esperaban. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. El 4 de febrero yo no participé. Yo estaba haciendo curso de infantería en la Escuela de Infantería, ahí en Fuerte Tiuna. Me sorprendió realmente la rebelión militar. No estaba involucrado. Sin embargo, bueno, días después, el comandante Hugo Chávez me hizo llegar una carta desde su prisión. Creo que estaba en San Carlos todavía. Sí, San Carlos. En el cuartel San Carlos. En el cuartel San Carlos. Y me hizo llegar una carta. Esa carta me movió espiritualmente, me tocó la fibra. Y bueno, sí comencé en un proceso, digamos, de conspiración en el momento. No es fácil, pues, aglutinar y estructurar un movimiento revolucionario que implica clandestinidad, que implica secreto, que implica confidencialidad, involucrar a tanta gente. Después del 4 de febrero y después de esa carta que el presidente Hugo Chávez me mandara, bueno, entré en un proceso de reflexión. Lo conversé con mi papá, pero a los pocos días la contrainteligencia fue por mí. Y el delito fue recibir una carta. Fui a parar a los sótanos de la DIGESIN y allí estuve unos días, pues. Aproveché para leerme unos libros. Recuerdo de García Márquez. Y allí estuve unos días guardado, me volvieron a soltar y bueno, estuve dando pasos en unidades militares de la Fuerza Armada. Comencé a desarrollarme más en la parte educativa por el tema de la desconfianza. Bueno, comencé a despertar mi interés por dar clases en los institutos militares. En 1999, Hugo Chávez Frías fue elegido presidente de Venezuela y con su llegada al poder, los militares que demostraron lealtad como Padrino López fueron acumulando poder, protagonismo y sombras. En abril del 2002, Vladimir Padrino López terminó de sellar su lealtad a Chávez cuando, siendo comandante del Batallón de Infantería Simón Bolívar, destacado en Fuerte Tiuna, se negó a participar del golpe que dejó a Chávez por 48 horas sin el poder presidencial.
Su lealtad fue bien recompensada y de a poco fue escalando. En el 2012 fue nombrado segundo comandante y jefe del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano. Ese año, en el desfile cívico-militar del 5 de julio, Padrino López, ante la mirada de acero de Hugo Chávez, quien para entonces ya tenía un cáncer que de a poco lo diezmaba, ofreció un discurso más político que militar. Padrino, con medallas colgadas en su pecho tapado por un uniforme verde oliva, una boina negra bien puesta y un fusil en la mano, miró al palco presidencial y juró lealtad. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos, señor general. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Con el compromiso histórico de mantener y defender la independencia nacional y de seguir construyendo la patria socialista, se hacen presentes en la avenida Monumental Los Próceres 10.890 patriotas bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, revolucionarios, adiestrados y equipados para asumir el sagrado deber. En los cuarteles, la palabra lealtad pesa tanto como el metal de las armas. Lealtad al mando, lealtad a los compañeros, lealtad a una idea de patria. Y es justamente por esa lealtad, quizás ciega, que hay nubarrones gigantes que se posan sobre la figura de Padrino López. Escuchamos un informe de Amnistía Internacional. Durante años, Amnistía Internacional ha denunciado la política de represión en Venezuela, que intenta silenciar a la crítica y la disidencia. Existe una narrativa de criminalización en la que las críticas al gobierno o cualquier actuación que sea percibida como opuesta es rechazada, censurada y atacada. Esto es estigmatización de la disidencia. En la investigación Represión Calculada, vemos cómo estos ataques difundidos por medios de comunicación afines al gobierno se coordinan con las detenciones arbitrarias contra cientos de personas por motivos políticos. Cruzamos las bases de datos de estigmatizaciones y detenciones arbitrarias y encontramos correlaciones entre estas dos herramientas de represión, como por ejemplo, en 2019, la correlación entre el momento de la estigmatización y cuando el gobierno detuvo a personas arbitrariamente alcanzó un 29%, que luego incrementó a 42% en 2020, hasta llegar a un 77% en el primer semestre de 2021. Estos datos dejan en claro la vulnerabilidad que padecen miles de personas en Venezuela. 3 de cada 4 veces que se difunden estigmatizaciones en medios de comunicación, a los pocos días ocurren detenciones arbitrarias. Las personas que son detenidas son procesadas por delitos como terrorismo y sometidas a incomunicación, malos tratos e incluso tortura. Por muchos años, organizaciones de la sociedad civil han denunciado los ataques que reciben a través de los medios de comunicación. Estos ataques han trascendido tanto que significan un peligro para todas las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela. La calculada relación entre la narrativa discriminatoria y las violaciones a derechos humanos indica la existencia de un plan represivo que es sistemático y generalizado por parte de las autoridades venezolanas hasta el más alto nivel y por ende deben ser investigadas por su posible responsabilidad penal en estos hechos. Los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Justicia para Venezuela. Durante años, organizaciones de derechos humanos han denunciado que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y otras fuerzas de seguridad han cometido abusos graves, incluyendo homicidios,
detenciones arbitrarias y violencia excesiva durante las protestas y manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. En varios casos, estas denuncias apuntaron a Vladimir Padrino López por su responsabilidad en la cadena de mando de esas fuerzas. En marzo del 2025, por ejemplo, organizaciones presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde incluyeron a Nicolás Maduro y a Vladimir Padrino López por presuntos delitos de lesa humanidad. La acusación plantea que estas acciones se habrían desarrollado a través de medidas sistemáticas y generalizadas. Padrino López siempre ha rechazado estas acusaciones. Esto dijo sobre el accionar de la fuerza pública venezolana durante las protestas del 2017. Lo que realmente ocurrió allí no era una represión de las fuerzas del orden contra unos muchachos desarmados, entre comillas. Allí se intentó al principio solapar la protesta pacífica, que es algo consagrado en la Constitución, se respeta, nosotros respetamos la protesta pacífica, nosotros vemos profundamente democrático que alguien salga a protestar sin armas y sin violencia y sin cercenar los derechos de los demás, en la calle a decir sus cosas, sus desavenencias o sus desacuerdos con las políticas públicas del gobierno. Eso es profundamente democrático y eso se respeta aquí. Nunca se verá, como se vio en la Cuarta República, las fuerzas del orden, las fuerzas públicas, pues reprimiendo a manifestaciones pacíficas reclamando sus derechos, como se veía la gente del magisterio, los maestros, la gente de salud, los estudiantes, cómo se reprimían brutalmente en la Cuarta República. Aquí lo que se hizo fue una estrategia de contención, porque lo que estábamos recibiendo de allá para acá no eran precisamente flores. Esa lealtad al proyecto bolivariano y lo que esto implica, es decir, la cercanía al poder y un acceso a las rentas petroleras, no solo ha generado un quiebre entre un amplio sector de la sociedad venezolana y las Fuerzas Armadas, también ha fraccionado la estructura familiar del general Padrino. Hace un año, mientras la oposición denunciaba el fraude que permitió que Nicolás Maduro continuara en el poder, pese a la victoria en las urnas de Edmundo González y María Corina Machado, Ludmila Padrino, prima hermana del ministro de Defensa, le envió un mensaje que compartió en redes sociales. Este mensaje es para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las Navidades, las vacaciones, las Semanas Santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. ¿Qué te pasa? Según reporta CNN, tras la operación militar de Estados Unidos que el pasado 3 de enero terminó con la captura de Nicolás Maduro, el nombre de Padrino quedó nuevamente en entredicho luego de que a comienzos de septiembre se filtraran las invitaciones para una lujosa boda. Se trataba de la boda de su hija, Yaratset López, que iba a tener lugar en el Parque Nacional Canaima, a pocos kilómetros del icónico Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo. Según ABC de España, el casamiento finalmente tuvo lugar en una instalación militar en la capital de Venezuela. Entre los invitados a la boda estuvo Ernesto Padrino, un primo del ministro de Defensa, disidente desde hace años que se mudó a Estados Unidos en 2014 por cuenta de la radicalización de la situación política y militar en Venezuela. En medio del asedio militar de Estados Unidos a Venezuela, avanzan los preparativos de la boda de un joven venezolano de ascendencia italiana con la hija de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa buscado por narcotráfico. Como nos explica Gerardo Reyes de Univisión Investiga, el padre del novio ha tenido conexiones con Estados Unidos. Come, bebe, baila y ama la Dolce Vita.
El tono festivo de la invitación al matrimonio de Yaracet Padrino y Daniel Puglia contrasta con el sombrío panorama que afronta el padre de la novia. Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por quien entregue a Vladimir Padrino a las autoridades de este país, donde afronta cargos de narcotráfico. Le digo yo a los imperialistas del norte, nosotros estamos preparándonos. Padrino podrá considerar a Estados Unidos un enemigo histórico, pero todo indica que su consuegro ha sido un convencido del capitalismo mayamense. Alfredo Puglias Canela, padre del novio, es un inmigrante venezolano de 63 años registrado en la Florida como agente de bienes raíces y gestor de empresas de comercio exterior. Vladimir Padrino dice que se enlistó en el ejército casi que por accidente. De niño, no tenía el sueño de ser militar. Acompañó a un amigo a presentar las pruebas de acceso, pero fue él, y no su amigo, el que terminó dentro del ejército. Ese accidente lo fue llevando poco a poco al ascenso dentro del chavismo. Su poder no se mide en aplausos o en votos, se mide en permanencia. Ha sido un competidor de largo aliento. Ahí sigue, con un perfil no tan bajo como el que quisiera, viendo un país en el que casi todo ha cambiado, menos él. Para algunos es el garante del orden, para otros es el rostro institucional de la represión. Aún está por verse en estos tiempos agitados para la política venezolana, ¿qué pasará con su relación con ese monstruo al que dice conocerle las entrañas? Perfil Sonoro es un podcast de El Espectador que repasa los matices de los personajes que están en el centro de la noticia en Colombia y el mundo. Cada episodio construye una identidad hecha de voz, contexto y memoria. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué los rodea? ¿Y por qué hoy concentran el poder, la controversia o la atención pública? El capítulo de hoy fue guionizado y presentado por Joseph Casañas. La captura de audio fue realizada por quien les habla, Jessica Ángulo. La edición y el montaje fue responsabilidad de Richard León. La línea gráfica que ven en redes sociales es autoría de Carlos Díaz. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Perfil Sonoro.